Bien, vamos a comenzar hoy a meditar, a tener un devocional enfocado a la predicación hoy, ¿no? Para que este video pueda quedar también para compartir, para tener como modo de predicación y meditar la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre, yo me puse científico, ¿no? Sobre las leyes constantes de la física. Hay un término así que entre los científicos lo llaman las leyes constantes de la física. Así que ahora después la vamos a explicar. Pero vamos a leer primero voy a leer primero para entrar en tema, en pensamiento, el libro de Jueces, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Dice, Jueces 6, del 1 al 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Como la mano de Madián los oprimía cada vez más, los hijos de Israel, por temor a los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel tenía algo sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, acampaban frente a ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Con sus tiendas y sus ganados subían como una inmensa nube de langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables y venían a la tierra para devastarla. De este modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová les envió un profeta al cual les ha dicho, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Hasta acá nomás. Nos cuenta la Biblia que el pueblo de Israel estaba en una situación de miedo, en una situación de temor. Eran constantemente atacados por sus enemigos, los madianitas. ¿Qué sucedía? Cada vez que habían venido, habían arrasado con todas sus casas, con todas sus ciudades, con todas sus tiendas y habían destruido todo. Los tomaban como esclavos, los mataban en algunos casos. Entonces, por temor, por miedo, se tuvieron que ir de la ciudad donde vivían y se fueron a vivir y se hicieron casas en montañas, casas en las cuevas, escondidos lejos en el campo. Tal era la situación que ellos estaban, que cuando lograban plantar algo, cultivar algo, los enemigos que estaban enfrente, acampando, esperando a ver si salían para capturarlos, cuando veían eso, iban y le destruían todo lo que habían podido cosechar y lo que habían podido sembrar, incluso los animales. Entonces, Israel se encontraba en una situación de estar con miedo a causa de los enemigos, una situación de estar con hambre, estar atormentados, no tenían paz, no podían hacer su vida normal, no podían eh, andar sueltos y caminando por ningún lado porque enseguida ya o eran tomados esclavos o eran muertos. Entonces, la situación en la que estaban era una situación de miedo. Entonces, pasando ya un momento, un tiempo de vivir así, Israel, ¿qué hace? Clama a Jehová. Y dice que los hijos de Israel clamaron a Jehová. Dice, ¿cuándo los hijos de Israel clamaron a Jehová? Esto es algo importante de ver y algo de que meditemos. Porque primero Israel llegó a estar en una situación de miedo y de aprensión y de castigo por una ley que ya les había dicho Dios de antemano.
Dijo, si ustedes van a heredar la tierra que yo les voy a prometer, les voy a preparar un lugar donde vivir, donde van a prosperar, donde van a crecer, donde van a multiplicarse. Pero, mientras tanto que ustedes me obedezcan y estemos bien. Ahora, si ustedes me desobedecen, se van a adorar a otros ídolos, hacen las cosas que yo no les pido que hagan, yo no voy a dejar de cuidarlos. Y así fue esta situación que estaban. ¿Qué había pasado con Israel? Se habían entregado a la idolatría, tenían otros ídolos, incluso en el mismo templo que usaban para adorar a Dios, ahora lo cambiaron por otros ídolos. Se juntaban también y daban en casamiento con otros pueblos. Todas las cosas que Dios les había pedido que no hicieran, que se mantuvieran santos para con Él, no lo hicieron. Por lo cual Dios dijo, ok, si ustedes deciden no seguirme, si ustedes deciden soltar mi mano, no buscar más mi protección, yo no se las voy a dar. Es una relación justa lo que estaba pasando. Entonces, llegado este momento en que Israel estaba muerto de miedo, que no podían vivir bien, no tenían paz, desesperados por no poder hacer su vida diaria o el peligro más importante, que era la propia vida de ellos, reconocieron que estaban mal, que se habían equivocado y que hicieron, clamaron a Jehová, clamaron a Jehová. Y lo que es importante es este texto, el que sigue, el versículo 7, que dice, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová. Así que este cuando me está indicando que Jehová los habría podido ayudar, Jehová sabía lo que les estaba pasando, Jehová estaba al tanto, con conocimiento de lo que le estaba pasando a su pueblo. Sin embargo, no hacía nada todavía. ¿Cuándo Jehová empezó a obrar? Cuando ellos se arrepintieron y cuando ellos reconocieron su error y cuando ellos decidieron buscar a Jehová nuevamente. Qué importante que es en la vida de cada uno. Yo le decía que hoy me había puesto científico, ¿no? Que hay una ley o un nombre genérico que se llama las leyes constantes de la física. Leyes constantes de la física. ¿Y qué explica este evento? Que si un evento se repite siempre de la misma manera, este va a causar siempre el mismo resultado. ¿No es cierto? Algo que se repite constantemente de la misma manera, siempre va a causar el mismo resultado. Como ejemplo podemos ver que la Tierra gira constantemente y al girar constantemente de la misma manera se produce el día y la noche, se produce el cambio de estaciones. ¿No? Estos eventos, que si siempre se repite algo igual, siempre va a tener el mismo resultado. Esas son las leyes constantes de la física. Pero acá estaba pasando una ley constante de Dios, que era lo que le había dicho a su pueblo. Si ustedes me aman y ustedes me buscan, ustedes no van a tener problemas con los enemigos, yo los voy a liberar, los voy a cuidar y los voy a hacer progresar en todo cuanto hagan. Pero si me abandonan, yo voy a dejar de este favor, voy a estar en silencio. Se estaba cumpliendo una ley constante de Dios. En Isaías 26:3, un texto hermoso, que lo usamos siempre para traernos paz y meditarlo, dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y dice que Dios va a cuidar en perfecta paz y en completa paz. En completa paz. Cuando se refiere a completa paz, la Biblia no me dice en que pueda estar en tranquilidad conmigo mismo, en que pueda dormir tranquilos por la noche. No, la completa paz que se refiere, y más aún hablando en términos judíos con las palabras que usaban, era una paz en todo el aspecto de tu vida. Paz en la familia, paz con vos mismo, paz en los negocios, o sea que va a ir bien, paz en el estudio, paz en las relaciones sociales, paz en el matrimonio, paz en la familia con tus hijos, paz por donde lo mires. Tú guardarás en completa paz. ¿A quién dice la Biblia? A aquel
cuyo pensamiento en ti persevera. Y acá se me viene una ley constante también. Perseverar es tener un esfuerzo por mantenerse en algo. Perseverar es poner una búsqueda constante por mantenerse en algo, por descubrirlo. Dice que quien quiere estar cerca de Dios, quien busca a Dios, quien persevera y hace su esfuerzo por buscar a Dios, Dios lo va a retribuir con completa paz en todo lo que hagan. Y eso es lo que le había pasado a los israelitas. Abandonaron a Dios y Dios, no, como ya había dicho de antemano, no los cuidaba más. Dice, esta palabra decía perseverar, perseverar. Y después dice, confiad en Jehová, ¿cuándo? A veces, pocos, según la situación. No, dice perseverar perpetuamente. Dos palabras, perseverar y perpetuamente. Algo que me indica que tiene que ser indefinido en mi vida y que tiene que ser indefinido en tu vida para poder obtener la paz que solo Dios puede dar. Muchas veces eh, necesitamos de tener la ayuda de Dios y muchas veces dejamos de orar y muchas veces dejamos de buscar a Dios y se nos va esa paz, se nos va esa paz. Nos enredamos en las cosas del mundo, a veces prendemos demasiado el noticiero y ya quedamos asustados, a veces no vemos cómo puede seguir nuestro futuro, a veces no podés ver cuándo va a terminar tal situación, cuándo se va a cortar tu situación de estar mal, de sufrimiento, de angustia, tu situación de tristeza, no sabes cuándo va a terminar. Pero Dios te promete que por buscarlo a Él, por mantenerte buscándolo a Él y confiar perpetuamente, Dios va a darte paz en todos tus, en todo tu aspecto. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Mira, Isaías 41:13. Isaías 41:13 dice, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Me acuerdo cuando era chico, en los 5 canales que teníamos para ver la televisión, los sábados a la tarde, que era el horario en que se pasaban las películas, siempre me encantaba ver y me asombraba, ¿no? Y nos asombraba a todos, porque era lo único que podíamos ver, en verdad. La serie se llamaba El Hombre Biónico, o El Hombre Nuclear. ¿Se acuerdan del Hombre Biónico? El Hombre Biónico contaba la historia que era alguien que había tenido un accidente y había perdido parte de sus cuerpos, ¿no? Creo que el brazo, la pierna, ya lo estaban por dar por muerto. Ya él mismo no tenía deseo de vivir, ya se había dado por perdido. Pero como parte de un proyecto científico, al hombre biónico lo operaron y le dieron superpoderes. Entonces era fantástico, porque primero que escuchaba a la distancia infinita, veía lejísimo, podía saltar, ¿no? Podía saltar todo un edificio, bueno, no, tanto no, pero saltar de un piso a otro tranquilamente. Y tenía un brazo que también era el brazo más fuerte de todos, porque era biónico. Entonces, cuando peleaba contra los enemigos nadie le ganaba, porque, digamos, estaba súper preparado para todo. Entonces pensaba que yo quería ser como el hombre biónico, ¿no? Cuando uno es chico quiere ser como los superhéroes que está mirando. Y entonces jugábamos con eso, con mi primo de chico. Pero lo que dice la Biblia acá es que Dios te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y la mano derecha en la Biblia es la que se ejemplifica y se utiliza para decir la mano que hace los labores, la mano que utilizamos para trabajar, la mano que utilizamos para como fuerte, como la mano hábil para hacer nuestras cosas, para la guerra, por ejemplo. La mano derecha es el ejemplo para hacer estas cosas, para desenvolverse. Sin embargo, en este pasaje Dios me dice que Él me va a tomar por mi mano derecha, se va a poner a mi lado y Él va a decir, yo te ayudo. Y trataba de imaginarme esto y pensaba que si Dios toma mi mano derecha y se pone a la par mío, Él usa su izquierda para darme
la mano y me anula la mano, porque ya no la puedo usar yo porque la tengo agarrada de Dios. Y si yo no puedo usar mi mano, el que va a usar la mano es Dios para hacer las cosas, porque así me está prometiendo en su palabra. Y probablemente si Dios sea el que reemplace mi mano derecha para hacer las cosas, ya todos los miedos que podamos tener se disipen y ya no nos preocupemos tanto como nos preocupamos ahora y tengamos el miedo que tengamos ahora. ¿Quién duda que Dios puede hacerlo todo y que para Él nada es imposible? ¿Por qué en los momentos de angustia, en los momentos de necesidad, no permitís que Dios tome tu mano derecha y Él haga las cosas por vos? Sabés que yo había leído Isaías 41:13, el versículo anterior, el 12, está el resultado de que Dios nos tome la mano derecha y dice: buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no existe, aquellos que te hacen la guerra. Yo no sé quién te hace la guerra, si la guerra está en tu trabajo, si la guerra está en tu familia, si la guerra está en tu vecino, si la guerra está en lo que necesitas, si está en tu propia mente. No sé quién te hace la guerra, pero dice que cuando tomás la mano de Dios, Dios te imposibilita a vos de obrar, porque Él es el que va a empezar a obrar en tu vida. Y Él es el que va a empezar a cambiar las cosas de manera diferente. Como leíamos el texto anterior, Él te guardará en completa paz por perseverar en Él. Y además, Él va a hacer las cosas por vos. Lo que vos no podés hacer, lo que vos no podés resolver, lo entregás en las manos de Dios y Dios va a obrar. Estas son leyes constantes también de Dios. Las dejó escritas en la Biblia, nadie las puede cambiar, nadie las va a cambiar, nadie va a poder callar la palabra de Dios, ni la va a cambiar. Por eso todo lo que está acá escrito son leyes que se van a mantener siempre. Y esta es que por buscar a Dios, Dios va a bendecir tu vida. Pero quiero leerte un último versículo porque hay una ley que es la principal de todas. Y es en Juan 5:24. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Sabes por qué dice la Biblia que ha pasado de muerte a vida? Porque Dios dice que Él es vida. Y Él da vida eterna. Y lo puede hacer, nadie lo duda eso. Vida en el cielo. Pero si no buscas a Dios, estás separado de Dios. Y la separación de Dios es muerte. A eso se le llama muerte. No es la muerte que consideramos como dejar de vivir. No, quizá comienza mucho antes. La muerte es la separación de Dios. Por eso dice que ya está muerto. Pero dice que el que cree, en el momento que cree en Dios, dejó de estar separado de Dios y ahora tiene vida eterna, tiene permiso para entrar al cielo de parte de Dios. Pero ¿cuál es el requisito? Y esta es otra ley constante y una ley que no va a cambiar nunca más y que Dios la va a mantener para siempre, y que es: el que oye mi palabra, decía el Señor Jesús, y cree al que me envió, quien es Dios. ¿Y qué decía el Señor Jesús? Por el cual hay que oír su palabra y por el cual hay que creer a Dios. Decía que hay que pedir perdón por los pecados, decía que hay que creer en el Señor Jesucristo que murió en la cruz, que resucitó, y que tenés que humillarte y pedirle perdón por haberlo ignorado todo este tiempo. Quizá esa ignorancia a Dios que tengas en este momento, o esa pausa en tu devoción a Dios, o en tu fe a Dios, te haya llevado a estar como los madianitas estaban al principio, quienes también ignoraron a Dios. Quizá estás con miedo, quizá estás con angustia, quizá estás con preocupación, con desesperación. Quizá sos un hijo de Dios habitual en creer en Dios, en ir a las reuniones, y por momento te dejaste llevar por algún tema de la sociedad, del mundo, lo cual te causó también nervios o problemas, o las enfermedades mismas también.
Pero lo principal que hay que hacer es buscar a Dios, confesar que estuvimos lejos de Él, confesar que tenés pecados por no haber vivido una vida como Él te la pedía, y creer en el Señor Jesucristo que resucitó de la cruz y resucitó de los muertos, que murió en la cruz y que resucitó de los muertos. Y después, por buscarlo constantemente a Él, Dios te promete y te da la paz que perdiste, va a ser de vuelta, la paz en todo tu entorno, en todo tu aspecto, una paz completa, y Dios, por tomar su mano, va a tomar la tuya y va a obrar en tu lugar en las cosas que vos no puedes hacer. Así que esto sea una realidad en tu vida, que no esperes más tiempo a buscar a Dios, porque lo puedes hacer cuando quieras, lo puedes hacer como quieras, lo puedes hacer en el lugar que estés, o con nosotros aquí mismo de la iglesia te podemos guiar a cómo acercarte a Dios nuevamente, pero lo importante es que lo hagas y sabiendo que puedes estar mucho mejor, sabiendo que puedes tener una paz, ¿por qué no aprovecharla? Pero ahora sabiendo que hay una vida eterna en el cielo, ¿por qué no aprovecharla también y dejar de estar separado de Dios? Que hoy sea un día en que puedas creer en Dios y entregarte completamente tu vida a Él para que Él bendiga tu vida y para que Él te dé el permiso y la gracia y la bendición de tener una vida eterna en el cielo, como todos los que creemos en Él ya sabemos que lo tenemos. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo, un saludo y en cualquier consulta que nos quieras hacer tenés nuestros canales de Facebook, de YouTube o algún conocido para que te podamos ayudar a cómo volver a Dios. Que Dios te bendiga.